Saludamos a mi colega colaborador de la saga, Óscar Valderas. Ustedes ya lo conocen, él es periodista especializado en temas de crimen organizado. ¿Cómo estás, mi querido Óscar? Jefa, muy bien, buenos días. Qué gusto saludarte y empezar la semana así. Oye, qué buen programa el de ayer, antes que cualquier Buenísimo, otra ¿no? cosa. Estuvo Buenísimo, sabroso. buenísimo. Para quienes no lo hayan visto, la esquina Valderas de ayer fue básicamente un curso express de cómo le daba el crimen organizado dinero a través de los bancos. Y Así la es. responsabilidad de los bancos, jefa, porque, claro, muchas veces pensamos que la responsabilidad del crimen termina en el jefe de plaza, en el capo del momento, en el operador financiero, o esta cosa que les encanta a las autoridades llamar el generador de violencia, que nunca he entendido ese concepto. Ajá. Pero hay que ver más allá y ahí están los bancos, sin duda que tienen una responsabilidad grande de todo este Sin tema. Y duda. justo lo platicabas bien hace momento en tu editorial. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a acabar esto? Bueno, cuando alguien me parece que diga, ya tengo suficiente dinero en las arcas, porque este es un tema además de avaricia, hay que decirlo. El crimen no solamente es un tema de sangre, es también un tema de extrema codicia en el cual lamentablemente participamos muchos. Oye, y yo no sé, bueno, para quienes no lo vieron, está por supuesto en nuestro canal de la saga para que Claro. lo vean, este nuevo capítulo de Esquina Valderas. Oscar, yo no sé de qué otra manera llamarle a esto que está ocurriendo, si no es una guerra, no sé cómo llamarle de verdad. Hay una frase que me gusta mucho, que la voy a tomar prestada en este momento de la serie The Wire. Si alguien no la ha visto, es una serie exclusiva de HBO de hace mucho tiempo. Y uno de los personajes decía, hay un concepto fundamentalmente erróneo en llamarle la guerra contra las drogas, Ujú. porque una guerra se acaba. Y entonces, a mí cuando me, Eventualmente. cuando me llegó esa idea, dije, claro, es que es un absurdo pensar que México va a ser un país libre de drogas. De hecho, ningún país del mundo lo es. Suiza, Suecia, Noruega, pensemos en los países que tienen una gran cantidad de bienestar, digamos, ¿no? Que sus índices de calidad de vida son altísimos. También tienen drogas, también hay crimen. Me parece que en todo caso habría que apuntar no tanto a terminar el crimen o las drogas, sino a que acabará la violencia. Y creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos mucho más que en pensar que este es un país que no va a tener más paso de marihuana, de cocaína o de fentanilo. Creo que lo que sí podemos intentar es ser un país libre de violencia. Mm. Pero los hechos que vimos el fin de semana, por ejemplo, a mí esta historia que me estremeció de la maestra veracruzana Sí, jubilada que decidió no terrible. pagar derecho de piso para manejar su taxi, que toda su ganancia se la quedara a ella, y fue asesinada por esta cosa amorfa que es la mafia veracruzana, que no son otra cosa más que viejos zetas que encontraron un renombre en el norte de Veracruz. Pues me hace pensar que estamos todavía lamentablemente muy lejos, jefa, de este país idóneo, que es un país en el que puede haber crimen, puede haber drogas, puede haber guachicoleo, pero que no hubiera violencia. Me parece que de eso todavía estamos bastante lejos. Sí, oye, Oscar, y ya que mencionas a la maestra, ¿no? Pues que manejaba su coche, su Uber. Y la gobernadora del estado de Veracruz diciendo que no la mataron, que murió de un infarto. Pues digo, Es- pues, no, bueno, es ¿quién que ahora hay aguanta, que no? abrir, gracias a la gobernadora de Veracruz, ahora vamos a abrirle una nueva categoría o causa de muerte. ¿Por patatús o qué? ¿Cómo le vamos a llamar Exacto. ahora eso? Es Rodeada evidentemente. de esta gente, ¿no? Amenazada, rodeada de esta gente, bueno, pues el corazón no aguantó, pues no aguantó. No, no aguantaría ni el tuyo, ni el mío, ni el Pues de muchas personas, evidentemente. Imagínate qué nivel de profundidad de estrés con el crimen organizado te rodea con hombres armados, te pone una pistola, te arrodilla, te hace leer un mensaje. Pues evidentemente, no puedes pensar que eso es una muerte natural. No es natural tener 7, 8 personas armadas a tu alrededor, tú arrodillada, leyendo lo que ellos quieren que lean. Y el problema, Adela, es que además me parece que hemos ido naturalizando esas cosas. sí. Se han vuelto parte de lo normal, lo cotidiano. Y ahora que tú hablabas un poco también de lo que pasó en Zacatecas este fin de semana, pienso que para mucha gente, sobre todo gente que está en Ciudad de México, que está en, no sé, en Guadalajara, en Monterrey, les parece extraño que haya gente que defienda el crimen organizado, que salga a las calles a tomar una carretera, una avenida, a incendiar los vehículos.
Pero eso lamentablemente es lo normal en esas comunidades porque no conocen otra realidad. Ujú. Estaba leyendo un poco de Rincón de Romos, que es este municipio en Aguascalientes donde ocurrió esta defensa férrea de la comunidad a favor del cártel Jalisco Nueva Generación contra las autoridades en un operativo que pretendía desmantelar las instalaciones estratégicas del cártel Jalisco en la zona. Y es un municipio muy pequeño, 57,000 habitantes en la cabecera. Me imagino que las zonas rurales debe tener una población muy dispersa. Y claro, para nosotros nos debe parecer, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué la gente defendería al cártel? Bueno, pues porque seguramente en esos lugares pues no hay inversión privada. No llega una armadora de vehículos, no llega seguramente tampoco inversión de los grandes empresarios mexicanos que tienen empresas por todo el país. Seguramente ahí no llega. Y todo lo que conocen es la beneficencia del crimen organizado. Es que el jefe de plaza, cuando tú te enfermas, te puedes acercar con él y decirle, oiga, necesito dinero para llevar a mi mamá al hospital más cercano, y te pone 5,000 pesos. Y entonces cuando necesitas igual un favor, ¿quién me puede llevar a mi hijo al siguiente municipio donde sí hay una escuela, donde sí hay una preparatoria? Pues el jefe de plaza te pone una lana para que te puedas ir o para que puedas contratar un taxi cada 15 días, o el taxista forma parte de la organización criminal y entonces él te da el aventón todos los fines de semana. Lamentablemente para mucha gente esa es la normalidad. Y es una normalidad que además, Adela, pues, el propio gobierno la machacó. El propio gobierno se encargó de que esa fuera porque nunca procuró que hubiera inversiones públicas, inversiones privadas. Y la gente defiende lo que ya conoce. Ujú. Porque como lo que no conoce es probablemente la instauración del orden, la justicia, la Guardia Nacional y el Ejército, y se le cortan estos beneficios, yo prefiero elegir al jefe de plaza, aunque me cobre derecho de piso, aunque aterrorice mi comunidad, aunque haya impuesto de manera informal un toque de queda que a las 8 de la noche nadie del pueblo sale de sus casas. A pesar de eso, yo elijo quedarme con el jefe de plaza por esos pequeños beneficios que yo no sé que el Estado me los debería dar, pero que como conozco que el jefe de plaza es el que los otorga, entonces lo defiendo. Y a ver, me parece que ese es también un debate que tenemos pendiente en este país, las normalidades de cada región. Eso en Aguascalientes es la normalidad, no es la normalidad de Ciudad de México. Entonces desde aquí muchas veces decimos, ay, pues qué tontos, que no están viendo, qué irracionales, cómo salen a defender el crimen Sí, claro. organizado. Claro, porque yo no tengo un toque de queda aquí en mi casa, en mi alcaldía. Yo no tengo que ir con el jefe de plaza a pedirle dinero para comprarle una aspirina a mi mamá. Esa no es mi realidad, es la realidad de ellos. Y desde ahí hay que entender que muchas veces esos operativos forzosos, espectaculares, que desde aquí nos pueden gustar mucho, no tienen cabida en la realidad de muchos mexicanos. Ahora, Aguascalientes es un estado eh, que no tiene tanta presencia, ¿no? Criminal ni tanta violencia. Sin embargo, esto se da justo en la frontera con Zacatecas. Corrígeme, Oscar, pero no habíamos oído de Aguascalientes, hemos estado ahí. Vamos, se había podido contener esto en Aguascalientes a pesar de su frontera, pues. Sí, Aguascalientes se había permanecido como un estado relativamente burbuja en los temas de crimen organizado, pero por un detalle que hace justamente un año, Adela, pues modificó el panorama criminal, y es que Aguascalientes era una plaza, vamos a poner en esos términos, del Mayo Zambada. Y como tú bien sabes, el Mayo Zambada siempre ha tenido un estilo propio, que es un estilo negociador, mucho más cabeza fría, no tan sanguinario, un hombre que ha preferido los acuerdos que otras cosas. Y debido a eso, a la característica de quien era, digamos, el mando máximo en Aguascalientes, es que el Estado permaneció en relativa calma durante mucho tiempo. Hoy, ¿qué sabemos? Que debido a la guerra en Sinaloa, esta que comenzó el 9 de septiembre, pero que está derivada de la detención arbitraria y el secuestro del Mayo Zambada para la entrega hacia Estados Unidos, los bandos tuvieron que reforzarse. Y el cártel de los Chapitos se reforzó con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ocurrió en enero apenas de este año. Esas. Por eso es que en algunas ocasiones y en redes sociales hemos visto cómo ya los chalecos tácticos de los Chapitos dicen CJNG, y luego tienen también las iniciales de Iván Archibaldo,
¿no? O de Jesús Alfredo, que es el otro Chapito. Ujú. Esta alianza lo que tenía como propósito era, por un lado, que los Chapitos pudieran ser reforzados y por otro, que el cártel Jalisco Nueva Generación pudiera avanzar hacia su última frontera, lo que más querían conquistar, que era Tamaulipas, la frontera chica, que Ujú. durante años perteneció al cártel del Del Golfo. Golfo. Tú te Ajá. acordarás que el cártel del Golfo nace en Matamoros, de hecho los Zetas son de Matamoros, y durante mucho tiempo Tamaulipas solamente quedó en manos de los grupos criminales tamaulipecos. Para lograr esto, tenían que ir despejando la ruta hacia el norte y los chapitos les ayudarían. ¿Dónde estaba esa ruta del norte? Bueno, pasaba forzosamente por Aguascalientes. Hoy Aguascalientes se ha convertido lamentablemente en una arena de batalla en la cual los chapiza está tratando de perforar ese espacio para que pasen sus aliados Cártel Jalisco Nueva Generación y al mismo tiempo las tropas del Mayo Zambada resistan el embate, la entrada forzosa, acompañados o respaldados por el Cártel del Golfo. Entonces tenemos que Aguascalientes y Zacatecas se convierten ahora en los nuevos fuegos rojos o en las nuevas banderas rojas del crimen organizado. Son dos estados donde muy probablemente en los siguientes meses veamos mucha violencia por esta doble alianza. Mayos y Cártel del Golfo contra digamos, el sindicato que forma Iván Archibaldo junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese es el enfrentamiento, Mm. digamos, de nuestro verano peligroso, del verano 2025. Por eso creo, de la que vamos a empezar a ver cómo toda esa parte, la parte de Zacatecas, San Luis Potosí, algunas partes del sur de Tamaulipas, van a comenzar a ser focos rojos y vamos a ver también cuánta capacidad de fuego tienen estos grupos criminales ahora que han hecho sus propias alianzas. Ahora, Oscar, esta manera que ya también pues se volvió pues prácticamente de rutina ante un golpe en contra de los criminales, ¿no? De la autoridad, responden pues doblando la apuesta, ¿no? Ocurrió Sí, pues ahora en Aguascalientes, ocurrió en el Estado de México y así ha venido ocurriendo. yo creo, Adela, que es una de las consecuencias indeseables del Culiacanazo 2019. Le tomaron la medida al gobierno. Creo que el presidente López Obrador, a mi juicio, tomó una decisión acertada cuando decidió eh, regresar a Ovidio, ¿no? Con su gente, porque el costo humano iba a ser muy alto. Mm. Yo creo que fue una decisión correcta. Te lo dice alguien que ha vivido esos episodios en Sinaloa, en Tamaulipas, que sabe el costo terrible que tiene en términos de la vida social para una Claro. comunidad Ujú. el hecho de que el capo haya sido detenido y que entonces el cártel asuma la venganza como su estructura, como su discurso y aplicarlo. En ese sentido, yo respaldo esa parte, pero venía con un costo terrible. Y el costo era darle la verdad, darle un poco darle argumentos al crimen organizado para que replicaran ese modelo. Porque una vez que dicen, ya le tengo medida, ya tengo tomada la medida del gobierno federal, entonces ese ejercicio se replica, no solamente en el cártel de Sinaloa, sino en muchos otros grupos del crimen organizado. El que me parece que lo ha entendido mejor que nadie es la nueva familia michoacana. Cada vez que el gobierno mexicano quiera hacer un operativo en Tierra Caliente, en el sur del Estado de México, en Guerrero, en Michoacán, inmediatamente los grupos de la base social de la nueva familia michoacana salen a las calles, toman carreteras, golpean a los propios agentes, amenazan con lincharlos, ponchan las llantas de las camionetas de la Guardia Nacional y tiene que fracturarse de inmediato el operativo. Cada vez que se hace eso, es una manera de que el crimen organizado refuerza lo que aprendió en Del, aquel Culiacanazo. Y cada vez hemos visto cómo se sofistica esta manera en la cual el crimen organizado saca su base social a las calles e impide el desarrollo de un operativo. Lo hemos visto también con una efectividad fuerte, importante. En Guanajuato lo hace muy bien el cártel Santa Rosa de Lima, que es un cártel dedicado principalmente al huachicoleo. Lo hemos visto cómo lo ha hecho el propio cártel de Sinaloa en Baja California, en Sonora, en Sinaloa. El cártel del Golfo lo hace muy bien en Tamaulipas. La familia michoacana lo hace muy bien en el sur del Estado de México. Es lamentablemente cómo van sofisticando el conocimiento que tienen de la base social y replican. Pero esto es
una consecuencia, me parece, directa del Culiacanazo y de haberle dado la razón al crimen organizado. Sí, cuando tú sacas tu gente, a tu base social, a la calle y amenazas con incendiar una ciudad, o empiezas a quemar los oxos, o empiezas a hacer tal y tal y tal, el gobierno se va a replegar de manera natural. Y creo que, pues sí, son parte de las enseñanzas y me parece parte de la herencia que le deja también López Obrador a Claudia Sheinbaum, que tiene que lidiar hoy el gabinete de seguridad. Sí. Oye, ahora, se cumplió un año el viernes, ¿no? Del secuestro y entrega del Mayo Zambada junto con Joaquín Guzmán. ¿Qué balance haces a un año? Ahora que estamos un poco hablando de eso, siguen los enfrentamientos entre la chapiza y la malliza. Leía yo que apenas, no sé si fue el fin de semana, detuvieron a otro operador, creo que muy cercano de los Chapitos. Pero ¿qué ha pasado desde entonces? Porque siguen pues esta información de violencia, de enfrentamientos, de asesinatos, en fin. Sí, sí, vimos el fin de semana de la detención de el que era, digamos, el jefe de plaza de los Chapitos en Abolato, a José Maximiliano Insunza Ruiz, le decían el Chochías o el 60. Exacto. Y eso lo que hemos visto con estas detenciones es que el propio círculo cercano de los Chapitos cada vez se vuelve más estrecho. Ha sido parte de lo que hemos contado en lo que llamamos la guerra en Sinaloa. Y tú y yo lo hemos comentado en varias ocasiones, este efecto como de la hidra, ¿no? Le cortas una cabeza y te aparecen varias, pero solamente ese fenómeno es cierto hasta cierto grado de las estructuras criminales. Por supuesto que si tú quitas a un vendedor de drogas, te aparecen cuatro. Arrestas a un sicario, te aparecen seis. Porque realmente de eso está lleno el crimen organizado. Pero hay ciertos perfiles que justo por su especialización cuesta mucho trabajo poder reemplazar. Los jefes de guardaespaldas, por ejemplo, gente como el Nini o gente como la Perris, que son parte del círculo cercano de los Chapitos, es muy difícil reponerlos por el nivel de conocimiento que tienen y de entender la rutina de los jefes. Es como cuando en algunas empresas muy grandes, sobre todo las tecnológicas, que de repente vacante el puesto de CFO y tardan 8 meses en poder volver a contratar por una posición de ese tamaño, porque es muy complejo, porque ese conocimiento interno de cómo opera la estructura de la empresa es solamente para ciertos personajes con un perfil bastante definido. Lo mismo pasa con los jefes de plaza o con los jefes de guardaespaldas. Por eso me parece que detenciones como la de este hombre, el 60 o el Chochías, es relevante, porque a los chapitos les va a costar mucho trabajo poder encontrar un reemplazo para alguien que pueda manejar a toda la estructura criminal de los Chapitos en Abolato, que es una de las zonas de mayor influencia de este grupo criminal. Y de eso, Adela, hemos visto mucho. Lo que hemos visto a un año de la detención, del secuestro y la entrega del Mayo Zambada en Estados Unidos, es como los Chapitos, primero, fueron perdiendo de manera rápida, casi cotidiana, a sus propios jefes de plaza y sus propios jefes de guardaespaldas. Tan es así que han tenido que reforzarse con esta alianza que te comentaba hace rato con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, hoy ya podemos hablar de un supercártel. Sí. Tenemos a la gente del Mencho junto con la gente de los Chapitos tratando de buscar cada vez más rutas económicas de drogas, también una mayor intensidad de crímenes financieros y tercero, una violencia generalizada. Porque esta nueva marca, que es, digamos, Iván Archibaldo, con el cártel Jalisco no es una marca criminal conocida. De hecho, mucha gente no sabe que están aliados en este momento. Ujú. ¿Y cómo hacen las empresas criminales para poder anunciar que llegó un nuevo sindicato, que hay una nueva alianza? Bueno, pues lo hacen con violencia. Si fuera una empresa legal, lo harían a través de desplegados en periódicos, contratarían redes sociales, anunciarían, mira, aquí está la nueva alianza entre estos dos grupos. Cuando se trata de cárteles de las drogas, la manera más sencilla o más rápida de hacerse, de darse a conocer,
es a través de asesinatos, a través de el uso de la extrema violencia, dejar cuerpos colgados y ahí ponerles un narcomensaje, dejar cabezas tiradas y ponerles ahí una narcomanta. Y eso es lo que estamos viendo. Esta nueva alianza ha generado una violencia extrema, no solamente en Sinaloa, sino en otras partes del país. La propia Mayiza ha generado su alianza con el cártel del Golfo, que son además, tú lo sabes bien, hipersanguinarios, son de los grupos más violentos, ahí salieron los Zetas, y al mismo tiempo hemos visto los efectos de de estas dos alianzas. Más de 1.800 homicidios solamente en Culiacán y alrededores. También hemos visto un incremento brutal de desapariciones, más de 2.000 en solamente en lo que va del año, más de 800 negocios que ya cerraron, que probablemente no vuelvan a abrir, lo que ha significado prácticamente 20.000 empleos perdidos, solamente empleos directos. Habrá que contar los indirectos, que ahí yo creo que la cuenta se nos va abismal. Y luego una guerra que, de acuerdo con los cálculos más conservadores, ya nos costó a los mexicanos 13.000 millones de dólares. Entonces, pues claro, el balance a un año es terrible, Sí, porque terrible. además, jefa, lo que nos hemos dado cuenta, o digamos, lo que se nos reveló de manera automática cuando empezamos a ver los inicios de esta guerra en Sinaloa, es que la paz en México no depende de las capacidades de las autoridades. Depende de la capacidad de diálogo de los grupos criminales. Si ellos se ponen de acuerdo, ellos Ujú. paran la guerra mañana. No es una decisión del gobernador. Por lo visto, no es una decisión del secretario de Seguridad Pública, como es Omar García Harfuch. Peor aún, no es una decisión que pueda tomar la presidenta. Es una decisión que va a tomar Iván Archibaldo. ¿Cuándo se va a acabar la guerra? Cuando él quiera. Cuando él, junto con el Mallito Flaco, se puedan poner de acuerdo y digan, bueno, ya estuvo, cada quien con su golpe y nos vamos a casa. No es un reflejo de la habilidad de Rubén Rocha Moya, no es un reflejo tampoco de las capacidades del ejército. Hoy, más que nunca, me parece que es el peor balance que podemos hacer en un año, es que la guerra depende de la voluntad de los criminales. Y lo dijeron en su momento, ¿te acuerdas? Claro, claro, En esta claro, conferencia cuando le de preguntan prensa. al entonces general, que al era je- el militar de mayor rango, la guerra tenía 2 meses, y le dicen, ¿cuándo se va a acabar? Y dice, bueno, pues cuando se pongan de acuerdo los grupos y antagónicos. todos Y lo nos dijo, enojamos mucho, pero pues, al parecer no, tiene razón. y lo dijo al lado del gobernador Rubén Rochamoya, Sí. y el gobernador asintió con la cabeza, no dijo nada, nada más le hizo, "Ujú". No, es terrible, Adela, pero a un año ya no podemos hacernos como que la Virgen nos habla. Esa es la realidad. ¿Cuándo va a acabar esta guerra? Y eso me lo he preguntado mucho. Mi respuesta siempre es cuando Iván Archibaldo quiera. Y entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno? ¿Administrar? Bueno, ¿Administrar el negocio de las drogas? ¿Qué tendría? ¿Cuál sería una solución, Oscar? bueno, primero me parece llegar a una especie de acuerdo. Yo no sé si esto es un acuerdo que podría ser legal o que podría tener algún tipo de canal institucional, pero sí me parece que lo primero tiene que ser restaurar la salud mental de los sinaloenses. Hoy estamos hablando de una población que está profundamente herida y que tiene signos ya de gente que va a la guerra, de estrés postraumático. Hay niños a los cuales no han podido regresar a sus escuelas, hay familias que ya no se atreven a salir a las calles, que han renunciado a la carnita asada del fin de semana porque les da pavor. Me parece que un primer ejercicio que sí puede hacer el gobierno es atender a una generación que hoy ya está herida emocionalmente, que su salud mental ya está completamente afectada por las balaceras, por los tiroteos, por el vecino que desapareció, por el amigo que secuestraron, por el compañero de trabajo que asesinaron. Me parece que ahí hay una intervención urgente para que no nos pase como nos ha pasado en otros lugares como Ciudad Juárez, donde los niños que vivieron los efectos de la primera etapa de la guerra contra el narco, hoy son los sicarios, hoy son los que están buscando asesinar a quien mataron a sus padres, la generación del agravio. Creo que ahí hay un trabajo claro que debe hacerse en Sinaloa y yo no veo que se esté haciendo, que se esté atendiendo la salud mental de la generación que mañana va a querer buscar justicia por sus caídos en esta guerra y que va a agarrar una pistola o un rifle. Segundo, por supuesto, hay que buscar cómo se reponen esos 800 negocios, Adela, que cerraron. Tendría que, Hoy Sinaloa tendría que tener una plataforma económica preferencial en México a partir de incentivos fiscales para que se pudieran abrir cada vez más negocios y tratar de paliar
estos efectos económicos. Y ya en tercero, porque además te lo pongo en términos de lo que puede hacer el gobierno, pues al menos tratar de pacificar las zonas urbanas, que no es que las zonas urbanas sean mejores o deberían tener un trato respecto a las personas que viven en zonas rurales, pero el efecto de percepción de seguridad pasa por una pacificación de las zonas urbanas, que afuera de donde hay bancos, restaurantes, guarderías, escuelas, canchas de fútbol, no se estén matando. Forma parte primordial de la percepción de seguridad. Y justo hace unos días el INEGI hizo una medición para conocer dónde está el miedo. Los mexicanos, ¿dónde sentimos más miedo? Y el primer lugar, el municipio donde la gente más insegura se siente, es en Culiacán. Luego está Ecatepec y luego están varios otros municipios. Pero urge devolverle a la gente la percepción de seguridad, que cuando salgan a la calle, al banco, al supermercado, a recoger a los hijos de la escuela, se sienten que hay un Estado fuerte que los está cuidando. Y eso pasa por instaurarse, meterse duro en zonas urbanas. Creo que por ahí podría ir un primer ensayo de cómo recuperar Culiacán, pero lamentablemente se ve poca voluntad para lograrlo. Híjoles. Oye, Oscar, te quiero preguntar de un tuit que publicaste este fin de semana, que me parece que viene mucho a cuento con lo que estás diciendo, ¿no? La generación del agobio y sin duda un síndrome postraumático, ¿no? Pero decías, el niño sicario hoy no quiere ser rico, quiere ser parte de una comunidad que lo trate como si fuera rico. Ahí está la diferencia clave para crear programas sociales efectivos. No es ir al tener, sino al pertenecer. Es brutal, ¿eh? Fíjate, Adela, que cuando yo estaba investigando para hacer un documental, que por cierto, a quien quiera verlo lo puede ver en ViX, se llama Una jauría llamada Ernesto, entrevistamos a varios jóvenes sicarios. Yo pensé que me iba a topar con el cuento de la pobreza. No, ay, es que yo entré al crimen organizado porque no tenía que comer, porque no tenía para pagar mis útiles escolares, porque no podía continuar en la escuela. Y me doy cuenta que en realidad, aunque claro, sí, muchos de estos jóvenes viven en ambientes de pobreza, ese solamente es un factor y no es el determinante para que ellos hayan ingresado al crimen organizado. El 100% de los chicos que entrevisté en Ciudad de México, en Monterrey, en Jalisco y en Coahuila me dijeron es que yo necesito pertenecer. Yo entré al crimen organizado porque quería ser parte de algo. Yo cada vez que entro al barrio y me ven con un iPhone, me ven con mi motocicleta itálica, me ven con mis tenis Jordan, me ven con mis pantalones Gogo, yo soy alguien. Y ese ser alguien, ese pertenecer, es lo que a muchos chicos los está llevando al crimen organizado. No son, son chicos que seguramente tienen para pagar su escuela, tienen para poder estudiar, tienen para hacer muchas cosas, pero nunca se han sentido identificados con nada. No tienen una familia que los abrace, no tienen un grupo de amigos que los quiera. El 100% Adela me dijo, yo nunca tuve un profesor en mi escuela que me dijera que yo era bueno para algo. Eso me lo dijo el 100%. Y se me quedó clavadísimo en el cerebro. Porque decían, es que yo, pues sí, tal vez no era bueno aprendiéndome las capitales de los estados, pero yo era buenísimo cantando. ¿Por qué nadie me dijo que podía ser Claro, cantante? claro. O yo era pésimo para las matemáticas, pero nadie me vio correr en el recreo y nadie me dijo, oye, ¿no te gustaría ser atleta? ¿No te gustaría entrenar para un maratón? O sea, o yo soy pésimo yo me distraía mucho cuando estaba en ciencias naturales, pero la maestra me veía dibujar y de verdad nunca me dijo, oye, eres buenísima dibujando, ¿no te gustaría estudiar diseño gráfico? ¿No te gustaría estudiar para pintora, artes plásticas? El 100% me dijo, nunca tuve un maestro que me dijera que yo era buena o bueno para algo. Y entonces el 100% después me dijo, una vez que yo tuve, que el crimen se fijó en mí, fue la primera vez que yo recibí la idea de que yo era bueno para algo. Pero yo ya era bueno para pesar droga, yo ya era bueno para limpiar un arma, yo ya era bueno para halconear. El primero que me dijo, eres bueno para algo, sirves para algo, fue el crimen organizado. Y esa sensación de pertenencia, entonces soy parte de esta comunidad, y Claro. esa comunidad son sicarios, halcones, vendedores de droga, me acepta. Y cuando voy al barrio, me respetan. Mi barrio es muy caliente, mi barrio es terrible, aquí la gente no entra, pero cuando te vienes conmigo, cuando caminas a mi lado, me ven con respeto.
Y esa sensación, Adela, ese respeto, ese pertenecer, me parece que es lo clave. Por eso en el tuit decía, yo no creo que haya programas sociales tan efectivos que Claro, puedan responder a esta necesidad. Habrá programas sociales que te ayudan con la beca, que son muy buenos y que claro que han probado ser efectivos y que han mejorado la vida de muchos mexicanos. Eso es cierto. Pero no son necesariamente las herramientas para transformar una sociedad adherida al crimen organizado. Ahí tenemos que pensar distinto. No es con transferencia de efectivo, es dándole a los jóvenes un sentido de pertenencia, claro. que el título universitario pese lo mismo que pesa un arma en el barrio. Eso es lo que tenemos que estar pensando. Todo lo demás es mucho bla 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 y poca calle. Pues ojalá te escuchen, mi querido Oscar. Te agradezco mucho y nos vemos pronto. Te mando Claro un que sí, abrazo. jefa. Cuídate mucho. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias, jefa. Buen día. Por cierto, para quienes no vieron el programa de Oscar, el capítulo de Esquina Valderas de ayer domingo, esto es parte de lo que ocurrió y ya está en la plataforma de La Saga, por supuesto. Hace 1000 años, era otra época, estaba yo en un evento de expertos antilavado en Cancún y me tocó ser parte del panel inaugural de este congreso internacional. No, bueno, estaba yo volado. Y al final de ese día yo ya me bajo del escenario y estoy sentado pues, casi en primera fila, ¿no? Todavía saboreando las mieles de mi ponencia. Y sube al escenario, híjole, si lo digo mal, una disculpa, creo que fue Marilena Moreira, creo que fue ella, que llevaba una víctima de trata, Jacinta. Carla Jacinto, claro. Carla Jacinto estuvo explotada durante muchos años en Querétaro, en Puebla, en Ciudad de México. Ella incluso ha calculado que cuando multiplica los días que estuvo en cautiverio, más todos los clientes explotadores que contrataron para violarla,